Inicialmente debemos dilucidar a qué sistema o modelo procesal responde el Código Procesal Penal Federal que fue aprobado por la Ley 27063 en el mes de diciembre del año 2014 y que se ha implementado progresiva y geográficamente en las provincias de Jujuy y de Salta y próximamente en el ámbito de la competencia territorial de la Cámara de Apelaciones Federal de la ciudad de Rosario. En tal sentido, el nuevo digesto responde a un paradigma acusatorio y adversarial, ya que la investigación está a cargo del fiscal. Desaparece el expediente para ser reemplazado por un sistema de audiencias previas al juicio, como las audiencias de medidas cautelares o la audiencia de formalización de la investigación. Es decir, que desaparece el expediente para ser reemplazado por un sistema de audiencias orales y públicas. También nos encontramos que desaparece el juzgado como una unidad jurisdiccional con su dotación de personal para ser reemplazado por un pool o colegio de jueces que cumplirán las funciones de garantías, de juicio, de revisión y de ejecución, interviniendo rotativamente. Además, el juez ya no va a gestionar más administrativamente, sino que se crea una oficina de gestión judicial que será la encargada de gestionar el sistema de audiencias. Es decir, que todo ello implica un cambio sustancial en el sistema procesal penal federal, que respondía a un sistema procesal mixto. Así, el nuevo Código Procesal Penal Federal cumplimenta el mandato constitucional que consagra un sistema procesal acusatorio. El título primero del Código Procesal Penal Federal regula lo que denomina principios y garantías constitucionales, enunciándose una serie de principios que ya se encuentran consagrados tanto en la Constitución Nacional como en los tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, por lo cual resulta innecesaria dicha enunciación teniendo en consideración la directa operatividad de estos principios. También en este título primero, el legislador ha consagrado lo que denomina garantías procesales, que en realidad son lo que doctrinariamente se conoce como principios procesales, es decir, aquellos postulados a través de los cuales se estructura un código procesal. Dentro de los principios constitucionales que son enumerados por el Código Procesal Penal Federal en su título primero, nos encontramos el principio del juicio previo, el estado de inocencia, el derecho a no autoincriminarse, el non bis in idem, el derecho de defensa, el juez natural, la imparcialidad e independencia de los jueces, la inviolabilidad del domicilio, la correspondencia y las comunicaciones, el juzgamiento en un plazo razonable y la doble instancia. En cuanto a los principios procesales, que resultan los de mayor interés para analizar, teniendo en cuenta que son a través de los cuales se estructura y regula el Código Procesal Penal Federal. El artículo 2 de dicho digesto se titula precisamente Principios del proceso acusatorio, disponiendo que durante todo el proceso se observarán los siguientes principios: igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y deformalización. En cuanto al principio de igualdad de armas, o también conocido como de igualdad entre las partes, el mismo implica reconocer que todas las partes deben tener las mismas facultades y oportunidades procesales, de manera tal que ninguna de ellas se encuentre en una situación de inferioridad respecto de las otras. El principio de oralidad es uno de las
notas más características de los modelos acusatorios y adversariales, ya que la palabra verbalizada es el medio de comunicación entre el tribunal y las partes. Ya no lo será más la palabra plasmada en un escrito, propia precisamente del sistema escriturista. De tal manera, las partes formularán sus postulaciones orales, pudiendo recurrir a notas o esquemas escritos únicamente para ayudar su memoria, pero sin poder leerlos. La única excepción al principio de oralidad está constituido por el supuesto previsto para la audiencia de debate, cuando la persona no pueda hablar o no conozca el idioma nacional, en cuyo caso podrá intervenir por escrito o a través de un intérprete. Otro de los principios que se encuentran plasmados en el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal es el principio de publicidad, que implica que cualquier integrante de la comunidad pueda asistir a las audiencias. Este principio es uno de los requisitos esenciales del régimen republicano de gobierno, que exige la publicidad de los actos gubernamentales, dentro de los cuales quedan comprendidos los actos del Poder Judicial. En tal sentido, el artículo 2, en su parte final, establece que todas las audiencias serán públicas. La única excepción a este principio de publicidad está contemplado para el supuesto de la audiencia oral, en aquellos casos en donde se pueda comprometer la intimidad de la víctima, por ejemplo, en el caso de delitos sexuales, o cuando puedan divulgarse secretos, por ejemplo, en posesión de una persona o secretos de Estado. También el Código regula el principio de contradicción, que consiste en una verdadera confrontación entre las partes, en el sentido de que cada una de ellas podrá formular sus argumentaciones teniendo la posibilidad, la contraparte, de poder rebatirlas. También el Código, en su artículo 2, contempla el principio de concentración, el cual implica que toda la actividad procesal se centralice en una o en pocas audiencias, a fin de evitar lo que constituye una dispersión de los actos procesales. También esta disposición procesal contempla el principio de inmediación, que implica el contacto directo entre el tribunal, las partes, los testigos y los peritos. A través de esta inmediación, el tribunal tendrá un contacto personal con los testigos, a través de las preguntas que le formularán exclusivamente las partes, precisamente para que el tribunal pueda valorar la veracidad o la mendacidad con que pueda manifestarse dicho testigo, resultando este uno de los principios fundamentales en el proceso penal. También la disposición procesal contempla el principio de simplicidad, el cual consiste en adoptar la opción menos compleja dentro de todas las posibilidades procesales, a los fines de evitar un proceso penal burocrático. También el artículo 2 del Código Procesal Penal Federal contempla el principio de celeridad, que tiene por finalidad evitar el alongamiento del proceso penal, a fin de procurar que el mismo no se prolongue a través de dilaciones indebidas. Y por último, también se contempla el principio de deformalización, el cual consiste en que la actividad procesal no se encuentre sujeta a reglas rígidas, es decir, que se tiende a desterrar la actividad procesal que pueda ser excesivamente formal o ritual, a fin de evitar un proceso penal burocrático. Este principio se relaciona íntimamente con los principios ya enumerados de simplicidad y de celeridad.